Adelante, doctor William. Ya, buenas tardes con todos. Ya como ya me presentó, soy el médico emergenciólogo William López Arteaga. Bueno, en esta oportunidad me solicitaron a brindar el tema de insulinoterapia en pacientes hospitalizados, ¿no? Hay que tener en cuenta todos los pacientes que vamos a manejar que son críticos y no críticos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, para iniciar todo lo con el tema con insulinoterapia se basa en dos aspectos. Tratar una enfermedad que es muy común en nuestro medio, que es la diabetes mellitus, y la otra las hiperglicemias, ¿no? Por ya sea diferentes tipos, por trauma, por mismos pacientes críticos, por pacientes que estén hospitalizados a larga data, o cualquier otra patología que nos lleve a un proceso crítico, ¿no? Ya sea como un TEC severo, un paciente con politraumatizados, ¿no? Y es que nos está haciendo con todo esto. En el ámbito hospitalario se asocia el aumento de complicaciones hospitalarias y durante la estancia, y vamos a ver en este caso la mortalidad. Todos pacientes con procesos hiperglicémicos, tanto en la diabetes mellitus como las complicaciones mismas de la diabetes mellitus, que son dos, ¿no? La cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar, que son las que nos van a llevar a la muerte en este caso si no se llega a tratar adecuadamente a estos pacientes. Siguiente. Bueno, nosotros vemos acá cómo se clasifica en este caso la diabetes. Tenemos dos casos, como mencionamos este es un estudio a nivel nacional, y ya, que vemos dos casos. Tenemos un estudio en donde vemos que el 28,8% de todo, en este caso, de esta investigación, que es precedente de diabetes mellitus, y hay un 6,2% que es un coincidente en este caso de los pacientes con hiperglicemia, que no son diabéticos, pero hacen hiperglicemia ya sea por los problemas que les mencioné anteriormente, por problemas como traumatismo encefalocraniano, pacientes politraumatizados o pacientes con larga data en áreas de áreas críticas como un UCI, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos en qué momento vamos a utilizar en estos casos nosotros la terapia insulinoterapia? Primero tenemos que diagnosticar la patología. En este caso, vamos a diagnosticar la diabetes o también diagnosticar los procesos, las crisis hiperglicémicas. Entonces, la concentración aleatoria de la glucosa en sangre, que es mayor a 140 miligramos por decilitro, vamos a llamar en general hiperglicemia. Pero para diagnosticar diabetes no se basa con solo resultado de laboratorio, que quiere decir que al tercer análisis de laboratorio consecutivo se puede diagnosticar diabetes. Para eso tiene dos criterios, ¿no? Tenemos la diabetes postprandial, que es a mayor de 200, y una diabetes en ayunas cuando se saca un examen de laboratorio, que debe ser mayor de 125, o en este caso que lo menciono, mayor de 140. Y nosotros, todo con estos exámenes de laboratorio, lo que vamos a hacer nosotros es ver qué hacer frente a nuestro paciente que vamos a hospitalizar, ya sea en el área, manejarlo en el área crítica, no crítico o forma ambulatoria. Siguiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros mencionamos nosotros tenemos una glucosa al azar o en ayunas, ¿no? Son dos diferentes resultados, ¿no? Como les mencioné, si lo hacemos en ayunas, entonces debe ser mayor a 125, en este caso menciono mayor a 140, o después de las comidas, como es al azar que llamamos, mayor a 200. ¿Qué hacemos para eso? Entonces, diagnosticamos la diabetes, como vemos acá, y de allí también hacemos la prueba que es, si tengo un paciente que nunca fue tratado y quiero manejarlo, diagnosticarlo de diabetes mellitus, por si tiene una crisis hiperglicémica, yo que puedo hacer es el análisis de la hemoglobina glucosilada. Esto es que nos da, no nos da el tratamiento, sino lo que nos va a dar es el seguimiento del paciente o la constante adherencia al tratamiento, ya sea que el paciente ha estado manejando por su diabetes o un paciente que ha entrado en debut, que quiere ser debut, que primera vez se diagnostica diabetes mellitus. Como vemos acá, generalmente la hemoglobina glucosilada no nos va a diagnosticar en estas hiperglicémicas de estrés versus diabetes mellitus no diagnosticada, ¿no? Entonces, por eso lo importante es la hemoglobina glucosilada en estos tipos de pacientes. Siguiente. Entonces, nosotros tenemos una hiperglicemia, una glucosa basal mayor a 140, ¿ya? Ya hay dos clases, como vemos acá, dos ramas. Los pacientes sin historia de diabetes y los pacientes con historia de diabetes. Hay pacientes diagnosticados diabetes mellitus, ya que se han hecho todas sus pruebas
son más de 3 pruebas que se realiza para diagnosticar diabetes mellitus, ya entonces tienen manejo y tienen su tratamiento ya establecido. Mientras que los pacientes que no son diagnosticados de diabetes, que son por debut o son hiperglicemias, entonces ahí sí voy a utilizar la hemoglobina glucosilada. Mientras que en las que tienen con diabetes, lo que voy a hacer un protocolo de abordaje de diabetes mellitus. Ya, ese ya está en el ADA del 2023, está mencionado cómo uno debemos abordar el protocolo de abordaje de diabetes mellitus y qué debemos utilizar para su manejo y en este caso y qué tipo de medicamentos utilizar de acuerdo a su etiología o larga data que ha producido. Mientras a los pacientes que no tienen historia de diabetes, hacemos la hemoglobina glucosilada, que nos sirve para evaluar el trayectoria, en este caso de pacientes, desde qué tiempo, si está recibiendo tratamiento, no tratamiento o evolucionado, para en este caso, para poder nosotros tratar con una hiperglicemia, ya sea por estrés. El estrés quiere ser, ¿quién te produce hiperglicemia por estrés? Cualquiera, o sea, cualquier, en este caso, de etiología de un paciente que tenga un paciente crítico, un paciente, especialmente tenemos ahí ¿cómo se llaman? Los traumatismos encefalocranianos, los stroke isquémicos, hemorrágicos y cualquier paciente que esté en unidad de cuidados intensivos. De acuerdo al otro manejo de la diabetes no reconocida y tenemos la inmunoglucosilada. Entonces lo hacemos la inmunoglucosilada y si esto sale a mayor de 6,5, estamos frente a un diagnóstico de diabetes mellitus. Siguiente. Entonces la pregunta sería a nosotros, como el tema dice insulinoterapia, ¿no? ¿En qué momento vamos a utilizar insulinoterapia? Hay varias formas de utilizar insulinoterapia, en bolos, escala móvil. Supongo muchos de ustedes, como son licenciados en enfermería, saben a qué me refiero escala móvil. En bolos y también infusión y también tiene subcutáneo por retos. Son las 4 formas de administrar insulina a un paciente no crítico y un paciente crítico. Si es no crítico, voy paciente por los bolos, escala móvil, ¿no? Y un paciente crítico es infusión, ¿no? ¿Y cuál es el punto de corte para utilizar insulinoterapia? A partir de un umbral que es mayor de 180 miligramos por decilitro. Ustedes saben cuando hacemos escala móvil, ¿no? De 180, 200, 250, todos esos rangos que hay. ¿Es por qué? Porque hay un estudio en ADA, que es la que nosotros nos basamos en ese estudio norteamericano, en donde se da la escala móvil de acuerdo a la cantidad de insulina a utilizar por cada 50 o 100 miligramos de glucosa que sube en este caso en el paciente. ¿Siguiente? Entonces, entonces, nosotros sabemos que si tuviéramos un rango, entonces dijimos mayor de 180, usamos insulina. Entonces, ¿qué hacemos con el rango de 140 a 180? Para la mayoría de pacientes que en estado crítico y no crítico, ¿no? Entonces, el objetivo más estricto son controlar estos tipos de pacientes. Y en este paciente de 140 a 180, lo podemos utilizar, no, ¿cómo se llama? Otras alternativas, ¿no? Como tenemos, tenemos como las pastillas, las tabletas, tenemos también las tipos de insulina que son las rápidas, las insulinas las NPH, que son de acción prolongada, ¿no? Y todo este tipo de insulina vamos a utilizar de acuerdo al objetivo que nosotros tenemos. Si nosotros tenemos un paciente como más estrictos, ya como 110, 140, que está menos de acá, entonces estamos siendo un paciente que está en preglicemia o prediabetes. O 100 o 180 lo pueden ser apropiados para pacientes seleccionados, hasta así se pueden lograr sin hipoglicemia o significativa. Entonces, aquellos pacientes que yo tengo por primera vez diagnosticada o están debutando por primera vez un crisis preglicémica, tengo que valorar en qué de estos rangos está, si voy a utilizar insulinoterapia, ¿no? Si yo tengo un paciente mayor de 180 y un paciente en un área crítica, sí o sí tengo que usar en área infusión, ¿no? Que es el 0,5 miligramos por kilo por peso, que se va a pasar y eso se diluye, o sea, se diluye en 100 unidades de insulina en 100 cc de suero fisiológico y se va a pasar a 5 cc, ¿no? 5 cc hora de acuerdo al peso, ¿no? Si un paciente pesa 70 kilos, lo pasaría a 7 cc hora. Si pesa 100 kilos, 10 cc hora, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿y qué pasamos con los no críticos, no? Y hay pacientes llegan, ¿no? Pacientes tranquilos, llegan por emergencia, aquellos pacientes, ¿no? Caminando, no tienen, es un paciente que por ahí está todavía tomando sus bebidas, todavía hasta algunos toman sus gaseosas sabiendo que son diabéticos y están deambulando por ahí, por el pasadizo en la emergencia. Entonces, ¿qué vamos a frente a ellos? Entonces, si es una hiperglicemia, pues ya manejada, que es ya controlado, leve, llamado a decir nosotros, que van a conseguir con la admisión, ¿no? En este consejo los expertos reconocen que el rango objetivo de la glucosa es mayormente el objetivo de un paciente que lo puede estar manejando así, caminando, deambulando, entre un 100 a 180 miligramos por decilitro.
Y un paciente que tenga mayor de 100 o mayor de 200, un paciente diagnosticado con un proceso que ya vamos a utilizar infusión de insulinoterapia, y también podemos ver en estos pacientes ya que van ya en área crítica a ser manejados, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿y qué hacemos menos de 100? Ya vimos de 110 a 140, de 140 a 180 y mayor a 180. Entonces, ¿qué hacemos menor a 110? Generalmente los valores normales de la glucosa nos mencionan en diferentes bibliografías, lo mencionan que es de 90 a 110, algunos mencionan desde 80 a 110, son diferentes bibliografías, pero el último, el rango de edades es al 124, ¿no? Pero si yo tengo una glicemia en ayunas normal o baja, o sea, normal o baja, porque 99, como estamos diciendo que está dentro del rango normales, pero 70 está dentro bajo, se asocia con hipoglicemia en ayunas y es las siguientes, ¿no? ¿Qué podemos hacer con la paciente que tiene hipoglicemia? ¿No? Generalmente, ¿no? Las principales causas de trastorno del sensorio que llega a las emergencias, especialmente en la área de trauma shock o el área de reanimación, con trastornos sensorios son las hipoglicemias, ¿no? Por eso, últimamente, nosotros lo que primero que hacemos cuando llega un paciente crítico con trastorno de sensorio, suporoso, al área de emergencia, ingresa al área de trauma shock, primero lo que se hace es sacar una glicemia capilar. Si la glicemia capilar, sabemos que la confiabilidad casi desde el 80 al 90%, ¿no? Y por eso nosotros nos sirve de ayuda para diagnosticar si un paciente está en hipoglicemia, ¿no? Y este paciente está en hipoglicemia, entonces, ¿qué puede hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros, no? ¿Qué debemos hacer? Simplemente es administrar dextrosa, ¿no? Es que el 33%. Generalmente, creo que la mayoría de enfermeras que trabajan en área crítica, si no entiendo de trauma shock, saben que generalmente un paciente menor de 60, con una glucosa que es una hipoglicemia ya moderada y menor de 20, menor de 40 o 20, una hipoglicemia ya severa, entonces ahí sí o sí tenemos que administrar 5 ampollas de dextrosa al 33.3% en bolo, ¿no? Stat. Y eso nos va a subir la glucosa aproximadamente hasta 200 y para poder manejarlo a un paciente diabético. Entonces, pues, la probabilidad pues, un paciente consciente, el probabilidad es 4.5, ¿no? Y un índice de confiabilidad de 95 a 38% y el riesgo absoluto es el 10%. Entonces, cuando tenemos un paciente con hipoglicemia, no sé cómo dice acá, la predicción del 35% de los eventos con una especificidad del 90% cuando vamos a ver en un paciente, especialmente que tratamos una hipoglicemia moderada. Entonces, un paciente con hipoglicemia moderada a severa, paciente va a entrar con trastorno sensorio de frente a la unidad de trauma shock. Entonces, nosotros debemos manejar un paciente de dos perspectivas, paciente hiperglicémicos y paciente hipoglicémicos. Que algunos pacientes, por usar bastante la insulinoterapia, no llevan, como decir, un orden, ¿no? Si pasa la dosis, lo que va a llegar a ser una hipoglicemia, ¿no? Y por eso esto nos dice que todos los pacientes, casi el del 100% de los pacientes que llegan con trastorno de nivel sensorio a la unidad de trauma shock, casi el 50% son por hipoglicemias severas. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de los pacientes no críticos, no tratados con insulina? Tenemos la glucosa antes de la comida, mencionamos de 140, ya mencionamos, la glucosa sérica aleatoria menor de 180 programa por decilitro, siempre que estos objetivos se pueden alcanzar con seguridad, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Ya lo mencionamos, es 108 a 180 para no estar un paciente con hiperglicemia o un paciente diabético. Si tengo un paciente mayor a 180, sí o sí tengo que manejarlo con insulinoterapia, ya sea la rápida o en este caso la lenta, que es la NPH. ¿En qué momento utilizo la rápida? ¿En qué momento utilizo la lenta? De acuerdo a un paciente, de acuerdo a los exámenes que yo voy a tomar a mi paciente y la complicación que está, por ejemplo, ¿no? Si un paciente está con una cetosis diabética, que es una complicación de la diabetes mellitus o estado hiperosmolar, recordar que son dos patologías graves de la diabetes mellitus. Entonces, en estos casos de la cetosis diabética, el sí es específicamente insulinoterapia, mientras que el estado hiperosmolar es fluidoterapia, ¿no? Quiere decir eso, que mayormente responde al tratamiento con hidratación y el otro responde al tratamiento con insulina terapia. ¿De dónde está toda esta información? Se encuentra en la Sociedad Americana, ¿no? De Endocrinología, ¿no? Vamos, todos nosotros nos copiamos de los norteamericanos y es toda esta información que nos brindan, ¿no? Siguiente. Acá hay un estudio, el Night Sugar, que es un estudio que nos muestra cómo nosotros va a someter en este caso la glucosa de acuerdo al tiempo. Pues bueno, de acá a 6.104 pacientes, ¿no? Se obtuvieron aleatoriamente, de los cuales 3.054 con control intensivo de glucosa, ¿no? Que se encontró que la mayoría de glucosa se encontraba entre 81 y 108 miligramos por decilitros, y la otra mitad, casi aproximadamente 50%, estaban por debajo de 180.
Y quiere decir eso, que el control intensivo de la glucosa, a sacar cada momento, hacerlo en un hemolucutez cada instante, también es un riesgo, ¿no? También más trae complicaciones en los pacientes a nivel de UCI y aumenta, ¿no?, un 27,5% frente a un 25%, que es un paciente con control intensivo y con lo control no intensivo, ¿no? Entonces no hay que estar pinchándolo cada momento a un paciente, ¿no? Pues si un paciente entra a UCI o da de trauma shock o un área crítica o UCI, ¿no? Que son áreas intermedios, debemos valorar, ¿no? El paciente, si es amerita o no amerita sacar una glucosa capilar, ¿no? Que se llama también hemoglucutez, ¿no? Si un paciente lo amerita, sí, ¿no? Si no, no amerita, ¿por qué lo estar pinchando cada momento, ¿no? Porque vemos acá que la mortalidad aumenta y las complicaciones en UCI también. ¿Por qué? Porque tenemos más riesgo de infecciones, ¿no? Recuerda, cada pinchazo que lo hace a nivel de dedo, porque ahí se hace el hemoleucotés capilar generalmente, va a dar proceso infeccioso para un paciente en un área crítica, ¿no? Y eso es mortal para el paciente, ¿no? Siguiente. Entonces, si nosotros tenemos, ya sabemos, ya manejar las complicaciones de la diabetes mellitus, las pacientes hiperglicémicas, las crisis hiperglicémicas por trauma, por estrés, por áreas críticas, y ahí vimos los pacientes no críticos, el manejo de los pacientes críticos, los no críticos se utilizan vía oral y los críticos utilizan generalmente endovenoso y ahí hace la insulinoterapia. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Por qué lo hacemos nosotros esto? ¿Cuáles son los rangos que nos va a importar esto de acá? Entonces, los pacientes con enfermedades terminales generalmente son ellos, en estos tipos de pacientes especiales, este grupo etario especial, especialmente con los que nosotros llamamos cuidados paliativos en nuestra área, ¿no? Es en donde se dan objetivos especiales, no debemos controlar minuciosamente al paciente para tener una calidad de vida. También muchos de las comorbilidades, ¿no? Los pacientes de enfermedad renal crónica, la hipertensos, son aquellos pacientes también que son manejar con pinzas, ¿no? En un paciente con hiperglicemia. Y recordar que la principal causa de la nefropatía en pacientes diabéticos es la nefropatía diabética, ¿no? Que es una causa que nos lleva a desencadenar un factor de riesgo y una mortalidad altísima en los pacientes diabéticos, ¿no? Nos llevan, sino lo que nos lleva a control. En pacientes hospitalizados en entornos donde la glucosa que se llaman, y la supervisión no es tan factible, en pacientes, por ejemplo, en el área de hospitalización de medicina, supongo que muchos de ustedes trabajan en el área de hospitalización de medicina, en donde no hay un seguimiento estricto de la glucosa, ¿no? No hay ese, por ejemplo, yo he visto en el Hospital Hipólito Unanue, en el área de medicina, especialmente en la E1, que nos llamamos el área de medicina, paciente que sale traslapados, paciente que han salido de su cetosis diabética, de su estadio hiperpulmonar, manejados, ya lúcidos, tranquilos, se manda a piso y en piso fallecen, ¿no? ¿Por qué generalmente fallecen? Por eso lo que mencionan, ¿no? No hay un estricto, ¿no?, control de la glucosa. La glucosa mata, la glucosa, todo en exceso es malo, si no lo llevo a controlar la glucosa, no lo estoy, no, ya lo vean, no sigue con glucosa, de repente el paciente hizo hipoglicemia, y lo dan dextrosa y siguen dejando con dextrosa, ¿no? Y tenemos que tener una adecuada supervisión a nuestro paciente, ¿no? Y eso hay que verlo a nuestro paciente. Y lo cuales son los rangos más altos que pueden ser aceptables hasta 200 miligramos, ¿no? Por ejemplo, pacientes con cetosis diabética, hasta el pulmonar, hasta 250, ya son aceptables debido al paciente, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que un paciente con 200, 250, hay que poner muy atención a estos pacientes porque nos pueden complicar en cualquier momento. Siguiente. Ya. ¿Cómo debe ser el monitoreo de la glicemia? Muy importante, ¿no? Que siempre lo hacen. Yo siempre tengo un problema con las enfermeras acá, ¿no? En Puno, más en Puno, porque allá en el pueblo no tengo muchos problemas eso. Y acá en Puno sí, ¿no? Cada momento notar siempre, ¿no? Avisan, ya lo tomaron, ya lo hicieron, ¿no? Porque no están, tienen otro ritmo de trabajo. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Ya? Si yo tengo un paciente crítico, un paciente con cetosis diabética, que dijimos que la complicación severa de la diabetes mellitus, igual que el estadio hipermolar, ese paciente tiene un control de glucosa cada 2 horas. ¿Y quiere decir eso? Que tiene un control estricto. Y si es un crisis hiperglicémica, ¿ya? Ya puede ser de 4 a 6 horas. ¿Por qué decimos cada 2 horas? O puede ser hasta cada 30 minutos. ¿Por qué? Porque son estas dos patologías importantes. Porque si un minuto, 2 minutos, recuerda que la glucosa sube, ese paciente puede hacer falla renal, falla hepática, hasta ya ser una neuropatía por diabetes hiperglicemia. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es llevar un control estricto de la glucosa. ¿Y cómo se administra en este caso el control? Solamente obedeciendo las indicaciones del médico, ¿no? En este caso, si es un paciente crítico, en unidad de cuidado trauma shock, como trauma shock UCE, si un paciente se diagnostica cetosis diabético o estado hiperosmolar,
Entonces ahí la controles cada 30 minutos a 2 horas. Y este paciente salió ya del estado crítico, está en una área con cuidados especiales, o con UCIN, como lo llaman acá en Puno, allá le hacemos intermedios. Entonces en este lapso, el paciente puede tomar cada 4 a 6 horas. Entonces, si un paciente que yo tengo manejado, paciente crítico, un paciente no crítico, que quiere decir un paciente que está en hospitalización, va a variar el control de glucosa. Yo no tengo por qué pincharlo cada 2 horas a un paciente que está en hospitalización de medicina, ¿no? Lo puede pinchar cada 6 horas o cada 8 horas, ¿no? Generalmente se deja las indicaciones. ¿Para qué? Para evitar el ajuste, ¿no? Si hay hiperglicemia o si hay hipoglicemia, ¿no? Siguiente. Entonces, ya vimos cómo lo vamos a monitorear a nuestro paciente con, crisis hiperglicémica o diabetes mellitus o complicación de la diabetes mellitus, ¿no? Entonces, ¿qué alternativas de manejo tenemos? Tenemos los antidiabéticos orales, todos lo conocen, la glibenclamida, la metformina, ¿no? Son un grupo de familias que hay para manejar por vía oral. Tenemos la escala móvil, ¿no? Es que famosa escala móvil, que todo lo manejan ustedes, ¿no? Escala móvil. Dicen, un día lo preguntando a una enfermera, ¿qué es escala móvil y cómo lo maneja? Y no sé cómo lo manejaba, porque ni idea tuvo cómo responderme. Y aquí es esquema basal plus, ¿no? Y el esquema basal bolo, ¿no? Estos son las 4 esquemas que existen en el manejo, en este caso, de pacientes con hiperglicemia y un paciente con diabetes mellitus o sus complicaciones. Tenemos la diabetes mellitus de usuarios orales, recuerden la escala corrección, escala móvil, el escala basal plus y el escala basal bolo. O sea, es ahí cuando pacientes sacamos un bolo, ¿no? Para sacar de una crisis de hiperglicemia. Hay que recordar, me olvidaba decirlos. Tampoco si un paciente tiene, por ejemplo, el estadio hiperosmolar, ¿no? Su glucosa para diagnosticar tiene que estar mayores a 600 miligramos por decilitro. Si este paciente tiene 1000, 1200, hasta 2000, tengo pacientes con de glucosa. Ah, no, entonces yo para lo bajar rápido pongo 100 unidades sin bolo, ¿no? O 15, o 50 unidades sin bolo. El objetivo no es bajar la glucosa. El objetivo, hay un rango que bajar por hora. Nosotros debemos bajar de 50 a 70 miligramos por decilitro por hora de glucosa. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo un glucosa de 300, a la hora tengo que bajarlo a 250 o de 250 hasta 230. ¿Por qué? El objetivo es que no tengo que bajarlo más de 200, 300, así, ¿no? De frente. ¿Por qué? Porque lo que me pasa, recuerden que la glucosa, el cuerpo se adapta a todo. El organismo se adapta a una glucosa de concentraciones elevadas y en este caso, que cuando nosotros bajarlo rápidamente, lo que nos puede hacer que se llama una desmielinización o síndrome de disminución osmótica, que es a nivel cerebral, ¿no? Siguiente. ¿Y qué insulina tenemos? Las clásicas, ¿no? Esta es la que lo van a manejar todos ustedes. Supongo que todos ustedes lo han manejado y lo manejan bien, que es la insulina regular o la rápida, más conocida, y la NPH. La regular es su acción de 30 a 45 minutos, como lo menciona ahí, y la NPH 2 horas, ¿no? Y por eso, cuando nosotros tenemos un paciente crítico, un paciente ya sea que va a recuperar, sale de UCI o por la diabetes, por estado hiperosmolar o cetoacidosis diabética, nosotros llamamos lo traslapamos. ¿Qué quiere decir traslapar? Que lo pasamos de insulina infusión a insulina subcutánea en este caso, ¿no? Entonces, lo que utilizamos, tenemos las dos, ¿no? La insulina regular, ¿no? Y la insulina NPH. Esto es como si el pico de acción de la insulina regular es a las 12 a 4 horas y la NPH de 6 a 8 horas. Y por eso tiene la explicación por qué la regular lo doy 30 minutos antes después de cada comida y la NPH le doy cada 12 horas, ¿no? ¿Por qué? Por esto, justo por eso, por el tiempo, por el pico de acción y la durada y cuánto tiempo dura su acción, ¿no? Por ejemplo, la NPH 12 a 18 horas, mientras que la regular es de 6 a 8 horas. Es la explicación por qué se da a cada 12 horas la NPH y cada 30 minutos antes de las comidas la insulina regular. Y todo viene en un vial de 10 ml, ¿no? En un mililitro por 100 unidades, ¿no? Es la presentación que viene de las dos ampollas. Siguiente. Es ya lo mismo, ¿no? Acá tenemos todo tipo de glucosa que hay en el mercado. Tenemos la regular, que es la rápida, la NPH, que es la acción lenta, que nosotros tenemos muy frecuente en el mercado, pero también tenemos otros, ¿no? La de Temir, la glargina, todas estas glucosas ya son de marca, ¿no? Que lo encuentran, pero lo que nosotros en el MINSA y en Salud tenemos esto, ¿no? La NPH y la regular. Y con eso nosotros trabajamos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Por el tiempo de vida, ¿no? Tiempo de vida, tiempo de acción que vemos acá, ¿no? Acá está el régimen que buscamos, régimen basal plus, esto lo que damos, ¿no? Es digamos, una insulina de acción prolongada, ¿ya? Que dura mayormente de 12 a 24 horas, y digamos una insulina de acción rápida, como vemos acá en la régimen basal plus, ¿no? Acá vemos en el de color rojito en el mano izquierda, ¿no? Y más al costado derecho vemos el régimen basal bolo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso?
nuevamente tengo una insulina de acción prolongada, como vemos acá el NPH, por ejemplo, o la de Timir, y ahí vamos a los bolos, ¿no? ¿No? Después del desayuno, después del almuerzo, después de la cena, ¿no? Por ejemplo, estamos tres bolos, ¿no? Es el régimen basal bolo, ¿no? Y el otro régimen es ya que lo vimos, ¿no? Que es la infusión, que lo tenemos todo acá, ¿no? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque de acuerdo a estos de acá, nosotros podemos dar un tratamiento controlado a un paciente para tener un tratamiento exitoso en el futuro, ¿no? Siguiente. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Ya para cuáles son los parámetros que nosotros debemos tener de la insulina prandial, ¿no? Tenemos el efecto de la insulina de zanahoria, y esto acá todos los mencioné anteriormente, ¿no? Ya. Y la insulina basal siempre vamos a ver cuando vamos a suprimir la producción de glucosa, sabemos que todo ser humano al momento de entrar en un metabolismo de ingestir tus alimentos, hay una dilución en este caso de glucosa, y recuerda que las dos, tanto la insulina como el glucagón, son las dos hormonas que son opuestas, ¿no? Y funcionan durante la ingestión, en este caso, de los alimentos, ¿no? Y aumenta absorber la glucosa. Siguiente. Entonces, por eso es muy importante esto, ¿no? Nosotros debemos conocer al paciente. Creo que enfermería saben los cinco correctos, ¿no? Que los deben saber de memoria, supongo, ¿no? Todos ustedes. Entonces, el paciente correcto, ¿no? Si yo tengo un paciente correcto, identifico mi paciente correcto y estoy tratando a este paciente, tengo mi paciente que tiene, verá, nuevamente, mi pregunta es esto, ¿mi paciente es crítico o no es crítico? Si mi paciente es crítico, lo manejo en áreas críticas, que es UCI, trauma shock, ¿no? Y no crítico, hospitalización, consultorios externos, donde tú quieras manejarlo, puedes manejar hasta por, ¿no? En forma de ambulatoria. Ya pues, después que ya identifique esto, y voy entonces a mis pacientes que tienen factores de riesgo. ¿Paciente es diabético o no es diabético? ¿Tenía factores de riesgo de hipoglicemia o no tenía factores de riesgo de hipoglicemia? Si el paciente es mayor de 65 años, ¿tiene insuficiencia renal o no tiene insuficiencia renal? ¿Por qué insuficiencia renal? Muy importante, les mencioné, porque nos da la enfermedad renal por diabetes, ¿no? La nefropatía diabética. ¿Por qué se caracteriza? Por la tasa de filtración glomerular alterada, ¿no? O tenemos la tolerancia oral, si el paciente tolera oral, no tolera oral, aunque el paciente, por ejemplo, que no tolera el vía oral, no va a poder ingerir los alimentos. Al no ingerir los alimentos, el paciente no va a poder tener glucosa, ¿no? Y por ende va a ser hipoglicemia. La otra es la inadecuada, ¿no? Pacientes con cualquier enfermedad que produce náuseas, vómitos, ¿no? Un paciente que tiene un trauma a nivel de cara o de oro facial, también va a ser difícil alimentarse, ¿no? Entonces, estos pacientes, todas estas patologías, nos va a desarrollar una paciente que es una crisis polisémica. Entonces, la medición previa al ingreso es muy importante. Dijimos, todo paciente, cuando ingresa por unidad crítica, en este caso por trauma shock o cualquier otra área, el paciente debe hacer un control de glucosa. Y te mencioné anteriormente que el 50% de los pacientes con trastorno de nivel sensorio que ingresan por trauma shock son por hipoglicemias. ¿A qué se ve eso? De repente el paciente ha tomado muchos antidiabetes orales, de repente, ¿no? Este señor de repente pensó, no, yo estoy mi glucosa elevado, mi médico me indicaba la metformina, una tableta cada 12 horas, y es, no, yo voy a tomar tres tabletas, dirían, para que me controle mejor, y sí su hipoglicemia, ¿no? O los pacientes que utilizan insulina, no, no, mi doctor me dijo 5 unidades, pero yo quiero que me controle más rápido, me toma 10 unidades, ya pues sí su hipoglicemia, ¿no? Y eso es entonces el problema que hace el trastorno de nivel sensorio. Y entonces el paciente ya puede ser, en este caso es por mala adherencia al tratamiento, ¿no? Y entonces lo que voy a hacer es sacar un examen de laboratorio, ¿no? Y durante la hospitalización intentar si encuentro una glucosa mayor de 200, o depende por decilitro, mayor de 300, estos pacientes voy a tratar de manejarlo, ya sea en área crítica o área no crítica, de acuerdo al estado de conciencia del paciente. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Primerito es conocer a nuestro paciente correcto. Y si es nuestro paciente correcto, ver que si es crítico o no crítico y de acuerdo saberlo manejar o derivarlo al área correspondiente. Siguiente. Lo mismo, ¿no? Un paciente no crítica, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Paciente no crítica, el paciente que está caminando y ambulando por ahí, ¿no? Al fin tomando su gaseosa, ¿no? Se ve que es diabético. Entonces, ese paciente, ¿qué vamos a hacer? La vía oral, ¿no? Y un paciente con aporte nutricional, ¿cómo se llama? Un paciente no crítico, que es generalmente oral deficiente, ¿no? Un paciente que es crítico y no puede tomar la vía oral, entonces sí o sí tendrá un esquema de insulina basal. Esquema basal plus, que ya mencionamos cómo es, que es una insulina de larga duración más una insulina rápida, y es una insulina de escala móvil, no según corrección.
Paciente con aporte nutricional adecuado, aquel paciente que se cuida, aquel paciente que se cuida o aquel paciente que lleva un régimen alimentario estricto. Entonces, lo más recomendable es el esquema basal bolo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente que después de desayuno, almuerzo, cena, sabemos que se va a colocar y se va a administrar la insulina, entonces se va a llegar a controlar su diabetes, ¿no? Si yo tengo también, porque hay que recordar también las cartelas de la escala móvil, de que más adelante lo voy a mencionar. Siguiente. Ya, acá tenemos dos, ¿no? Tenemos una glicemia mayor que mencionamos con la glicemia mayor de 140, ya, y el paciente no es diabético, y otro paciente que no es crítico, tenemos que hacer esto de acá, ¿no? Hacer las mediciones en cada menor de 180, el esquema de insulina basal Bolo Plus, ¿no? Esta es la recomendada. Y otro, paciente diagnosticado de diabetes, paciente que toma antibióticos orales y con dieta estricta, entonces lo vemos, ¿no? Entonces, una glucosa mayor de 140 y menor de 180, que vamos a utilizar la corrector de basal bolo plus, ¿no? También basal bolo. Una glucosa mayor de 180, ya vamos la insulina basal plus o basal bolo. Entonces, puede ser la primera alternativa o la segunda alternativa, de acuerdo a la cantidad de glucosa que encontramos en su examen. Y aquel paciente ya con historia de diabetes mellitus, medicamento dental, pero insulino ya que utiliza insulina toda su vida, que saben preferencialmente los pacientes con diabetes tipo 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si uso altas dosis, ¿no? De masa de insulina, que dijimos a 0,6 por unidades por kilo por hora, ¿no? Si yo paciente 70 kilos a 6, vamos a más 15, aproximadamente 15 a 20 unidades, ¿no? Tenemos que colocar al paciente. Si se va a variar, ¿no? Si lo colocas, casi es un paciente crítico, cada 2 horas, está hablando de subcutánea, un paciente no crítico lo puedes colocar cada desayuno, almuerzo, cena, ¿no? O también depende cada 2 horas de acuerdo a cómo el médico en este caso lo está tratando. Siguiente. Este cuadrito es muy importante, ¿ya? Para clasificarlos. La diabetes tipo 2 y la diabetes tipo 1, ¿no? Las dos son, una es ya un problema que viene desde el problema congénito, mientras que la diabetes es un problema adquirido durante el tiempo, ¿no? La tipo 2 se clasifica en leve, moderada y severa, ¿no? O sea, ¿por qué leve? Menor de 200, severa es de 200 a 300 y como si se para moderada y severa mayor de 300. De acuerdo a acá utilizamos las tipos de glucosa que tenemos acá y mientras que la tipo 1 diferente va a ser ajustado con insulinoterapia. Diferente, ¿por qué? Porque acá no hay alternativas, acá no tiene células a nivel de páncreas que lo va a producir insulina. Mientras que acá sí, en la tipo 2 sí puede haber, pero no son suficientes, ¿no? Para controlar en este caso la glucosa, ¿no? Y ser metabolizada. Entonces, en estos casos, un paciente que debemos hacer con leve moderada, hacer control cada 6 horas, a un paciente de lepra leve, un paciente moderada, con lepra moderada en diabetes tipo 2, podemos utilizar de 0,03 unidades por kilo por peso por día, ¿no? O podemos corregirlo también con insulina de acción o conseguirlo en cada 6 horas. En las severas, pues sería se utiliza, ¿no? De 0,3 a 0,5 unidades internales por kilo por peso, ¿no? Entonces se ajusta a cada paciente, ¿no? Y acá están las complicaciones, ¿no? Que los mencioné anteriormente, las principales complicaciones tenemos la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar, ¿no? O sea, acá es las complicaciones severas de la diabetes tipo 2 y también de la diabetes tipo 1, ¿no? Entonces, estas dos complicaciones. Si tú no lo manejas, estas complicaciones, bien, entonces el paciente puede fallecer en cualquier momento. Entonces, como dijimos acá, se maneja infusión, como decía acá, ¿no? Dice la DKA que está acá, o OR, HHS, es el estadio hiperosmolar, cetosis diabética, está al lado derecho, de color rosado, ¿no? No sé qué, que ahí dice continua infusión de insulina. O sea, es la única patologías que donde está la insulina infusión, ya, ¿cómo se para la insulina infusión? Les mencioné anteriormente, 100 unidades internales de insulina en 100 cc de solución de suero fisiológico, y esto lo va a pasar de acuerdo a su peso, ¿no? Si pesa 70 kilos, será 7 cc hora. Y es quiere decir, ¿por qué? Porque a 0,1 unidad internacional por kilo por peso por hora, ¿no? Esa es la dosis correcta de la infusión de la insulina, pero es algo práctico, ustedes para que manejen, ¿no? Nos matemos 100 unidades, lo hacemos en 100 sensor fisiológico, si yo peso 80, lo paso 80 cc, a 8 cc hora, ¿no? Y también podemos manejarlo como mencioné, con subcutáneo, ¿no? Mencionamos si cada 2 horas o también puede ser cada 4 o 6 horas, de acuerdo al paciente que no sea no crítico. Como vemos acá. Siguiente. Y acá este es el mismo cuadrito, ¿no? Acá este cuadrito es lo mismo que estamos explicando, ya más grande lo he puesto para que lo vean acá. Acá tenemos la leve, moderada, severa, ¿no?
la hiperglicemia, ¿no? Y es un manejo que está acá, cómo se debe manejar adecuadamente. Entonces, no se tener en cuenta que el manejo de una hiperglicemia leve no es lo mismo que un manejo de una hiperglicemia severa y no es lo mismo que el manejo de una hiperglicemia moderada. Y tampoco no es- y en la hiperglicemia moderada severa casi lo similar al manejo de la diabetes tipo 2, perdón, tipo 1, ¿no? La complexión, pero la diabetes tipo 1 cuando se complica es la complexión más grave de la diabetes, ¿no? Que hay. Siguiente. Entonces, la insulina a escala móvil, ¿no? Que la mayoría deben manejar bien las licenciadas, y eso creo que todos los días lo veo y que lo dejan escrito los colegas, ¿no? Insulina a escala móvil, insulina a escala todas sus indicaciones. Y nunca le he visto que lo ponga alguien que le diga insulina a escala móvil, que le escribe, ¿no? De tal y tal, tanto rango, tantas unidades, ¿no? No le he visto, solamente en escala móvil. Supongo que yo entiendo que las enfermeras ya entienden a qué llamo insulina a escala móvil, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué es la escala insulínica? Se utiliza para tratar toda hiperglicemia o también la diabetes. Mellito es complicada, ¿no? En este caso, que hay pacientes que se tienen diabetes mellitus complicada, que va a una resolución de la cetosis diabética o resolución del estado hiperosmolar. Ya, entonces, la, como todo, esta escala móvil lo encuentra en todas las guías terapéuticas, ¿no? Pero ahí lo menciona, ¿no? Cómo hacer, ¿no? Y todo es diferente. Y esto de escala móvil también iba evolucionando con el tiempo, ¿no? Desde el 2000, 2013 hasta el 2013, al 2020, 2023, ¿no? Iba evolucionando y ahora no es, ¿no? Antes consideraba que era como todo, ¿no? Todo está en estudio, el estudio avanza, la investigación avanza y uno debe estar al día todos los días, o sea, uno debe estar al día en todas las guías de diabetes mellitus, ¿no? Y entonces, ¿en qué pacientes indicamos? En pacientes con diabetes que tienen la hiperglicemia de estrés o pacientes con, ¿cómo así? ¿Qué son? ¿A qué riesgo de estrés? Mencioné pacientes que paren en UCI, pacientes con traumatismo encefalocraniano, pacientes con stroke isquémico hemorrágico, pacientes con politraumas, con pacientes politraumatizados severos, o pacientes con larga data en UCI, ¿no? Ahí se utiliza la escala móvil. No se utiliza en pacientes con complicaciones de la diabetes mellitus, ¿no? Y ahí se utiliza la insulina infusión, pero se utiliza la móvil ya cuando está en resolución o saliendo de su complicación o de su crisis. Siguiente. Entonces, este es un estudio, ¿no? Que acá dicen, ¿no? Que ven, siempre en todos los estudios vas a ver, como mencionamos ahí, que dicen, ¿no? Que la insulina a escala móvil, a comparación de la insulina bolo basal, es mejor la insulina bala basal. ¿Por qué? Porque recuerda que la bolo basal, que les mencioné, hay una insulina de acción prolongada y si da la insulina rápida en cada comida, ¿no? Desayuno, almuerzo, cena, y eso en cada bolo, ¿no? Y la escala móvil ya solamente es al azar, encuentras una glucosa aleatoria y recién lo das, ¿no? Mientras que el otro ya lo das específicamente y que lo das. Por eso es que es mejor a comparación de la insulina a escala móvil, es menos, perdón, la insulina en bolo es mejor que la insulina a escala móvil, ¿no? Siguiente. Y este otro estudio, ¿no? En donde mencionan que la mayoría de los pacientes de la unidad de cuidados no intensivos con glucosa sangre menor a 180, tratados con insulina escala móvil, lograron el control glucémico, ¿no? O sea, entonces, quiere decir que los pacientes no críticos se debe tratar con insulina escala móvil, a comparación a escala, no, también a comparación con los pacientes con críticos que deben estar en infusión o escala bolo basal, ¿no? O basal bolo plus, que le llaman también, otro. Siguiente. Acá está la evolución, ¿no? El 2009, 2012, 2013, ¿no? Cómo se daba evolucionando en este caso la escala móvil, ¿no? Por ejemplo, en el 2013, ¿no? ¿Qué decía? Si la glucosa es menor de 150, ¿cuántas unidades debe dar? 5 unidades. De 151 a 200, ¿no? De 201 a 250, 10 unidades, ¿no? Y y acá este estudio rebotó en el 2018, ¿no? Rebotó este estudio. ¿Por qué dijeron que el paciente, utilizando esta escala móvil, estos pacientes hicieron mayor cantidad de hipoglicemia? Y por eso salió el ADA de 2020, en donde dice que lo reputa totalmente y da la siguiente directrices que está de más adelante, ¿no? Acá solamente le he puesto para ver ustedes cómo iba evolucionando la insulina a escala móvil, ¿no? En cada año. No quiere decir, si yo, por ejemplo, si yo en 2013 soy médico antiguo, de repente, ¿no? Yo tengo me queda con el estudio del 2013 y voy a indicar escala móvil de este tipo, ¿no? Como vemos acá el 2013. Y mientras que el otro que está actualizado ya va a ser que cambió, no es así, ¿no? Como va a ser como adelante detalla, ¿no? Siguiente. Igual que esto, ¿no? Acá vemos, ¿no? Por ejemplo, pues si un paciente tenemos de 132 a 180, 2 unidades, 180, 244 unidades, y acá ya lo clasifican de acuerdo a la escala, ¿no?
La escala que utilizamos, la escala de Lon 2, que se utiliza una escala a nivel, a nivel mundial, ¿no? Pero no es tan conocida, ¿no? Pero es la escala que se basa en esto, la escala móvil, ¿no? Acá lo clasifican ya en, ¿cómo es, no? En leve, moderada, severa, o de acuerdo a la alto, bajo, ¿no? Va alto, como acá dice, bajo, moderado y alto, ¿no? Es como se leve, moderada, severa. De acuerdo a esto, le vamos a dar las características de las unidades de acuerdo a la glucosa que encontramos acá, ¿no? También es un estudio antiguo que se mostró también en el 2000 en la comparación de los otros escala móvil que está más como superficial, ¿no? Y acá ya lo tratan de dividir, ¿no? En tanto leve, moderado y severa, ¿no? Si un paciente está con glucosa elevada o está, según la escala es alta, tenemos, por ejemplo, 180 a 240 es 12 unidades, ¿no? Y si la escala es baja, por ejemplo, de 180 a 240 es 4 unidades, ¿no? O sea, vemos que es un abismal, un cambio bastante, ¿no? En la insulina, el uso de la insulina. Siguiente. Y nosotros que utilizamos actualmente es esto, ¿no? ¿No? Algunos utilizan diferentes, ¿no? Algunos endocrinólogos utilizan es la británica, la guía británica, y nosotros utilizamos la americana, ¿no? Y hay también que es la guía europea, ¿no? De diabetes. Entonces, nosotros generalmente nosotros utilizamos, como somos, dijimos, copiamos de Norteamérica, nosotros usamos la americana. Pero hay otra que es la británica y la europea, donde también son similares, o sea, son valeras por una unidad, dos unidades, pero son ya se basan de acuerdo a su población ya que manejen ellos en sus respectivos no, países, ¿no? Y vemos acá, ¿no? Mayor de 414 unidades, ¿no? Entonces, todas estas unidades se refiere a esa insulina que es a nivelmente subcutáneo, ¿no? Esta insulina. Siguiente, un caso clínico, ¿no? Paciente varón de 62 años con diagnóstico de hipertensión arterial que se encuentra hospitalizado en tratamiento por NAC, ¿no? Disculpe. Antecedentes, no tiene antecedentes de diabetes mellitus, glicemia al ingreso por emergencia 4 PM 169. Entonces, dijimos que un paciente, entonces, no sabemos, acá nos falta datos. Primero, si el paciente no tuvo, anteriormente estaba en ayunas o vino comiendo, ¿no? O sea, con sus alimentos. Acá no dice, acá dice solamente 61 años con hipertensión arterial, no dice nada. Si esta glucosa lo considero al azar, para diagnosticar diabetes mellitus, tiene que ser mayor de 200. Pero si el paciente, como dice, de acá le está 62 años con hipertensión arterial, que se encuentra hospitalizado en tratamiento por NAC, 62 años hospitalizado por NAC, entonces, ¿qué quiere hacer en el hospital? Si todo el paciente está con sus bien controlados, si el paciente sabe que le van a sacar una glucosa, el paciente su examen lo deja en ayunas. Entonces, con esas ayunas, mi pregunta es a 4 de la tarde, 169, entonces recuerda que los alimentos tienen un proceso fisiológico, ¿no? De metabolismo. Si almorzó a las 12, para las 4 de la tarde, recuerda que el botón está recontrabajo. Y entonces la pregunta es, ¿tiene diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2? ¿Sí o no? Primer lugar, si esto es en ayunas, no es en ayunas, es 4 de la tarde. Entonces, no tiene diagnóstico de diabetes mellitus. Dijimos, para diagnóstico de diabetes mellitus tenemos que tener tres. Un examen en ayunas, al azar y el inmunoglucosilado. Y acá no lo tenemos, ¿no? ¿Requiere iniciar esquema de insulina basal bolo o solo insulina? Bueno, es paciente hospitalizado, ¿no? Pero no dicen área crítica. La pregunta sería, ¿este paciente está recibiendo o no está recibiendo? ¿Es tratado o no es tratado? Porque acá dice, no, no es diabetes mellitus, o sea, no tiene antecedentes. Entonces, ¿requiere esquema de insulina basal bolo? Sí, ¿no? Podría utilizar la insulina de basal bolo. ¿Por qué regimos de 140 a 180? No se puede utilizar ese régimen. Y dice, basal bolo, la insulina R regular en escala de corrección. Entre los dos, basal bolo es mejor, dijimos, ¿por qué? Por el tiempo de vida, porque está más controlado, ya mientras que la insulina de corrección es de acuerdo a la glucosa. Va a estar pinche un paciente para saber cuánto tiene glucosa y darlo, ¿no? Mientras que basal bolo ya tienes un esquema que lo vas a dar de acuerdo a sus hábitos alimentarios, ¿no? Siguiente. Siguiente. Bueno, entonces, se solicitó examen de laboratorio de control glicemia capilar en volumen de 6%, ¿no? Dijimos que mayor a 6,5%. Registros de glicemia son estos, ¿no? 99, como vemos acá, del mismo paciente. El 11, 99, a las 12, 140, a las 4, 200.
El paciente es diabético o no es diabético. El 11, lo mismo, ¿no? 180, 130, ¿no? Siguiente. Entonces, paciente que vimos anteriormente no era un paciente de diabetes mellitus, solamente era una crisis hiperglicémica por tiempo de hospitalización, ¿no? Recuerda que los pacientes hospitalizados hacen crisis hiperglicémicas, hay que recordar siempre eso, ¿no? ¿Qué esquema ha demostrado mejor control glucémico? El esquema basal bolo que los mencioné, ¿no? Es mejor que se demostrara hasta ahorita. ¿Por qué? Porque ya, o sea, si yo tengo un paciente con el esquema de corrección, esquema que se llama escala de corrección, quiere decir que yo para corregir tengo que estar pinchando al paciente cada momento y saber los niveles de glucosa para administrar la insulina o no administrar. Mientras que el esquema Salvolo ya tienes un esquema que tú vas a dar, tú sabes que de 30 minutos antes del desayuno, del almuerzo y de la cena tienes que darlo la rápida y manteniendo una insulina que se llama una insulina de escala prolongada, ¿no? Y eso va a servir con mejor control de la glucosa. Y puede ser un control de glucosa cada 12 horas, ¿no? Para ver cómo está. Siguiente. ¿No? Acá lo comparan, ¿no? Es un estudio, ¿no? Donde comparan rango de objetivo, ¿no? De la escala móvil versus la escala bolo. Obvio, ¿no? Que mejor la escala bolo que la escala móvil. Siguiente. Y lo otro estudio, lo mismo, ¿no? Donde sabemos que la escala móvil que la escala bolo, también mejor la escala. Porque acá no hay mucha diferencia casi, ¿no? A comparación del tiempo, ¿no? Siguiente. El riesgo de hipoglucemia iatrogénica. Esto ya cuando algunos pacientes se creen doctores, ¿no? Algunos pacientes dicen, no, si me tomo el doble, voy a mejorar más rápido, como dijo un paciente ayer, en la unidad de trauma shock cuando llegue, ¿no? Si yo, doctor, yo me tomé 4 ibuprofenos para mejorar más rápido mi dolor, ¿no? Y no sabe que los 4 ibuprofenos le hizo más daño, ¿no? Y por eso llegó a emergencia, ¿no? O sea, no quiere decir que tomar mayor cantidad de dosis es mejor. La dosis, ya sea la cantidad por ejemplo, si yo tengo de 400 miligramos de ibuprofeno a tomar más de 1 gramo, la efectividad del medicamento es lo mismo, no cambia. ¿Por qué crees? Son dosis ya estudiadas que vienen para darle una cierta cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo de vida media de cada medicamento es diferente en la acción al de cada otro medicamento. Doctor Pues, en Williams, este 5 minutos más, por favor. ya, entonces, los errores de la dosis más grandes son estos, ¿no? Estos son los errores que han metido. Uno, mala adherencia al tratamiento, pacientes con enfermedad renal crónica, reducción brusca de dosis de corticoides y alteración de estado de conciencia, ¿no? Esos pacientes son las principales causas de iatrogenia, ¿no? Que llegan a emergencia. Siguiente. Y acá vemos, ¿no? Cómo se modifica en este caso. Este es un metaanálisis, ¿no? ¿Cuál es la mejor que en este caso vamos a ver de acuerdo a las pacientes por iatrogenia que producen? Que es la escala de bolo, ¿no? De bolo de insulina. Y este paciente que está si pasan el doble, ¿no? Es que le digo, ay, no, yo le voy a dar el doble de la dosis y me va a ser mejor. No, ¿no? Y es la mayor que es, a comparación de la escala móvil, ¿no? De la insulina. Siguiente. Ya, ¿cuáles son las complicaciones también, no? Hay muchas complicaciones en todas las terapias, ¿no? Tanto en la escala móvil y en la escala móvil basal, ¿no? Hay una diferencia bastante y las complicaciones mayor cantidad es con la escala móvil, ¿no? A comparación de la escala basal, ¿no? Hay mayor complicaciones con la escala móvil que las complicaciones basal. Siguiente. Entonces, la dosis, que ya mencionamos ya acá también, es aquellos tratados con dosis de insulina, dice esto, ¿no? La dosis diaria total de insulina es 0,5 unidades por kilo por peso y o utilizar una media basal de 1 a 2 veces al día, ¿no? Es de acuerdo al médico tratante, ya puede ser, podemos usar los esquemas o tu propio esquema hacer, ¿no? Siguiente. Y también los pacientes tratados con dosis altas de insulina, que es mayor a 6,6 unidades por kilo al día, ¿qué vamos a hacer ahí? Tenemos que hacer mucho estudio, mucho auge en estos pacientes. ¿Por qué? Porque estos pacientes ya no se controlan con dosis basales de insulina. Entonces hay que hacer unos ajustes tanto en ese examen de laboratorio y también en la hemoglobina glucosilada para hacer seguimiento, ¿no? Y también ver una terapia de reemplazo renal, de acuerdo más adelante, este paciente va a ser nefropatía diabética para no haber una complicación más adelante con estos pacientes, ya sea por hiperglicemia o por trastorno hidroelectrolítico que lleva a la hiperglicemia, ¿no? Siguiente.
Bueno, la incidencia de hipoglucemia es mayormente heterogénea, es del 12 al 30%, ¿no? Son aquellos pacientes que algunas veces de este porcentaje, que es el 5%, son los que quieren suicidar, ¿no? Y aquellos pacientes ya que tienen complicaciones de la diabetes. Recuerden que la diabetes, si no se controla, o sea, realmente no se cura, y tiene se controla, ya que si no lo controla puede ser nefropatía diabética, retinopatía diabética, pie diabético, ya esos pacientes generalmente no muchos se quieren suicidar, ¿no? Y utilizan la insulina justo con intención de lesionarse, ¿no? Siguiente. Para evitar hipoglicemias, recomendamos ya el Basal Plus, ¿no? Pero lo mejor de todo es tener un control del paciente y que esté ahí el paciente frente a un familiar supervisado, ¿no? Siguiente. Los antidiabetes orales ya tenemos las glibenclamidas y tenemos la metformina, que son una familia, ¿no? De medicamentos que se utilizan en este caso para tratar a los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en este caso, que es las leves, ¿no? Porque las moderadas y severas, dijimos, se utiliza insulinoterapia y de acuerdo a las dosis, ¿no? Siguiente. Bueno, esto es un cuadro que nos da un resumen de todo, ¿no? Del grupo de las insulinas, ¿no? Los IDP4, tenemos las insulinas basales, tenemos los grupos de las metforminas y cómo dar en cada un paciente, ¿no? Y cómo debemos corregir frente a un paciente, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que está tomando metformina cada 12 horas y lo quiero, y él no se controla con eso, yo le voy a hacer un examen, ¿no? Yo le voy a dar a le agrego una glibenclamida de acuerdo a su glucosa. Recordar que las profesionales calma a 0,4 a 0,5 equivale a unidades por litro, ¿no? Por gramo por decilitro, en este caso de los medicamentos a comparación de la insulina, ¿no? Y acá lo mencionas, la insulina basal, ¿no? Y en qué momento aumentar, ¿no? Y en qué momento nosotros podemos aumentar y en qué momento podemos corregir la insulina, ¿no? Y esto ya que generalmente lo indicamos nosotros como médicos a las enfermeras, ¿no? Las enfermeras solamente se encargan ¿no? de cumplir las indicaciones, ¿no? Si acá se hace un cálculo y todos vamos viendo cómo se maneja. Y también es el control permanente del paciente por controles externos de endocrinología o del área crítica, ¿no? Siguiente. La metformina, ya, es principal causa de la metformina, ¿qué es? Es su principal reacción adversa de la metformina, no debe, es hipoglicemia. Ya se acuerdan siempre de eso. Igual que la glibenclamida. Pero todo eso de acá, ¿qué puede hacer un paciente? ¿En qué paciente podemos evitar en estos pacientes, no? Pacientes que tienen infecciones, pacientes con shock, en pacientes con trauma craniano, insuficiencias cardíacas, esos pacientes, ¿por qué? Porque recuerda, son pacientes que van a un área crítica y tú das metformina y tienen más riesgo de ser hipotensión, porque también es hipotensión y hipoglicemia. Hace trastorno sensorio, no sabes por qué ha hecho trastorno sensorio, por el shock o por las tabletas que toman, ¿no? ¿Ya? Siguiente. Paciente, bueno, es un casito clínico también para su creatinina, es para ver realmente el problema de la nefropatía diabética. Recuerda que la creatina de este paciente tiene 0,8, que si una tasa de filtración glomerular de 74,2 quiere ser un paciente que tiene una falla renal, ¿no? Recuerda que la falla renal se podemos dividir en dos, falla renal aguda y falla renal crónica. Y en este caso, pacientes de diabetes, una falla renal crónica generalmente que hacen, ¿no? Siguiente. Siguiente. La sulfonilurea tenemos, dijimos, que la mayor representa la glibenclamida y esos tratamientos. Su principal reacción adversa también es la hipoglicemia, ¿no? Sobre todo eso. Siguiente. Ya tenemos todos estos grupos, ¿no? Y son los medicamentos nuevos que llegaron, ¿no? Y también todo como está resaltado, todos los medicamentos generalmente son hipoglicemias. Por eso se dice paciente diabético con trastorno sensorio es por hipoglicemia. Recuerden, casi el 80 al 90% es por hipoglicemia. Y raras veces el 20% son por complicaciones ya, ¿no? Como estado hiperosmolar o cetosis diabética. Siguiente. Bueno, creo que sí, eso es todo y gracias, ¿no?